Chile y los 4 jinetes del apocalipsis social. Año 2024. Hablar de apocalipsis puede parecer sensacionalista y sonar a derivas dialécticas que denotan temor y siembra de pánico. Asimismo, para el público lector agnóstico y ateo, apocalipsis o más bien, los jinetes del apocalipsis puede parecer un parafraseo fantasioso y anticuado de la Biblia. Pero en este caso, esgrimo tal concepto para expresar y llamar la atención en el significado de una conclusión o final dramático, un desenlace que es terrible y que no solo compromete a un individuo, sino a todo un colectivo, un pueblo o a una gran multitud que va a padecer un gran mal. En un sentido común y general, apocalipsis es definido como un final total y un acabose de mundo. Sin embargo, a nuestro entender consideramos el fin, pero no necesariamente total, sino parcial. Es cierto, grandes reinos y naciones pueden ascender y también decaer, arruinarse y precarizarse las condiciones de calidad de vida, hasta el punto que permanecer en el país se vuelve insostenible para sus habitantes y así no queda otra cosa que emigrar y viajar a lugares más prometedores cargando la amarga cruz del desarraigo. Las comunidades pueden desaparecer y terminar, ya sea por múltiples causas, entre estas, catástrofes naturales como pueden ser grandes terremotos, sequías y tsunamis, plagas, etc. Y también catástrofes muy humanas y sociales como lo son caos y desorden social, guerras civiles, decadencia y arruinamiento que termina en la descomposición del tejido social y el desbande o éxodo de los sobrevivientes para terminar con la extinción y desaparición de una comunidad o de una nación. Percepciones y opiniones acerca de la situación país. Todos sabemos quiénes son los que declaran, en los medios condicionados de prensa, que todo va bien por estos campos chilenos, pero hay otros más observadores que revisan los datos con objetividad y análisis y al ver las cifras con preocupación declaran que estamos al borde de una gran crisis. Y luego están los tipos como yo, los que algo ya han vivido y pueden recordar el Chile de entonces, acaso más benigno, más humano y apacible. Pienso que no soy el único que puede hacer la comparación con estos oscuros, riesgosos y peligrosos momentos que está atravesando la nación. Sabemos bien que a estos tipos se les calificará de pesados fatalistas, sin embargo. Hay tipos como yo, que se preguntan casi con amargura e indignación, ¿cuántos círculos del infierno y de decadencia social se puede descender en esta lógica de crisis que estamos padeciendo en este año 2024? Ya hace bastante tiempo, todos los chilenos y chilenas, si no, ya estamos, y me disculpan la expresión, que no me parece tan alejada de la verdad, con la mierda hasta el cuello, y desde gobernadores hasta subalternos y multitud de residentes civiles, contribuidores, estudiantes, trabajadores, etc. Ni lo queremos ver o a medias lo percibimos, sin darnos cuenta, como inocentes niños, del grave riesgo y peligro. Desde lo mundial a lo local y un reporte de inteligencia artificial. Ciertamente nuestro Chile lindo, no es un país que está aislado ni es independiente de las derivas y avatares internacionales, solo basta recordar y reflexionar acerca de los eventos mundiales y localmente continentales que se han suscitado desde principios de este siglo XXI. Aquí relacionamos algunos. 2001, 11 de septiembre, ataque al World Trade Center y las guerras que comenzaron a partir de este ataque, Guerra del Golfo, Guerra de Afganistán. 2007 a 2008, crisis económica mundial, inmobiliaria, subprime. 2011, 15 de marzo, guerra de Siria. 2017, NOB, caída en default, crisis económica y política en Venezuela. Este evento regional es de interés ya que el caos político y la ruina económica causará una de las mayores diásporas migratorias que se han producido en América, ya que según estimaciones más de 8 millones de venezolanos tuvo que emigrar de su país. 2019, febrero, crisis política y económica en Haití. ¿Qué significó una ola migratoria de refugiados en América? 2019 DIC, pandemia COVID-19. Muchas cosas más han acontecido, pero creemos que estas noticias nos dan una idea de cómo han venido a ser las cosas y nos explican parte del presente, y desde este punto podemos avanzar hacia la realidad y la contingencia chilensis. Presentamos, para estar a la altura de estos tecnológicos momentos, lo que nos proporciona la inteligencia artificial de ChatGPT, que nos dice acerca de la situación económica, política y social. ChatGPT. La situación política, social y económica de Chile en agosto de 2024 refleja una mezcla de desafíos y mejoras. Economía, el crecimiento económico ha mostrado señales de recuperación.
El Banco Mundial ajustó al alza las proyecciones de crecimiento de Chile para 2024, situándolas en un 2%. Además, el país ha registrado su mejor desempeño económico en 21 meses gracias a sectores como la minería y los servicios. Sin embargo, existe cautela entre los analistas, ya que la inversión ha caído y se advierte que el crecimiento no es sostenido a largo plazo. Pese a estas mejoras, la percepción pública sigue siendo pesimista. Más del 50% de la población considera que la situación económica es mala y que el país está estancado. Política. El clima político está marcado por tensiones internas y externas. El presidente Gabriel Boric enfrenta desafíos tanto en la implementación de reformas como en la gestión de la percepción pública. A nivel internacional, Chile sigue ejerciendo una política activa, pero enfrenta tensiones geopolíticas, como en su relación con Venezuela. En lo interno, la violencia y el crimen organizado han generado preocupación, lo que también afecta la confianza en el gobierno. Social. En el ámbito social, la inseguridad y la percepción de estancamiento siguen siendo preocupaciones centrales. La violencia y el crimen están erosionando la confianza pública, lo que a su vez afecta la estabilidad social. Además, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, de junio-julio de 2024 revela que la mayoría de los ciudadanos no espera mejoras significativas en su situación económica personal en el corto plazo. En resumen, Chile enfrenta un panorama mixto en 2024, con algunos indicios de recuperación económica pero con grandes retos en términos de percepción pública y estabilidad política y social. Los 4 terribles jinetes del apocalipsis social chileno. Aclaremos algo, si queremos hacer un listado de todo lo malo, este artículo daría para largo, por eso de todos los males que uno puede percibir y de quién sabe cuántos más permanecen aún sin detectar, proponemos y podemos agruparlos en 4 conjuntos, subrayar 4 temas prioritarios y de alto riesgo, que hace bastante años vienen apareciendo, y que defino como los 4 terribles jinetes del apocalipsis. Estos son: asterisco la corrupción política y gubernamental. Asterisco aumento severo del crimen. Asterisco inmigración peligrosa e ilegal. Asterisco y aumento de ocupaciones irregulares o tomas. Ser autoridad no es trivial. El impactante y mediático caso del asesinato del empresario Alejandro Correa en Valparaíso es un grave y notorio ejemplo de cómo se relacionan estos males y los resultados que desencadenan en la ciudadanía chilena. La corrupción también implica negligencia e indolencia y omisiones evidentes en el acatamiento y ejecución de dictámenes de la justicia. En este caso, queda muy cuestionado el desempeño de la Seremí de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes. Ser autoridad no es trivial ni una jugarreta. En el caso de Alejandro Correa, aquí se establecen y se manifiestan las 4 amenazas sociales que están perjudicando al país. 1. Corrupción y negligencia gubernamental. 2. Crimen organizado, sicariato. 3. Inmigración. 4. Tomas, ocupaciones irregulares. Estos son los 4 jinetes del apocalipsis social, cuyo severo aumento y descontrol, que de no ser erradicados y combatidos, continuarán causando aún más riesgo, peligro, violencia y muertes. De cómo enfrentemos estos desafíos y males. De que tan pronto podamos erradicar y liberar, con toda la fuerza de la ley, estos 4 jinetes del apocalipsis social, depende el futuro, la felicidad y paz social de Chile. A continuación detallaremos cada uno de estos males. Corrupción política y gubernamental. La corrupción política y gubernamental es nuestro primer codicioso, inconsciente y terrible jinete de la apocalipsis. Casi todos los días, autoridades gubernamentales aparecen en los noticiarios involucrados en millonarios casos de defraudación, malversación, coimas, asociación ilícita, colusión, etc. Incluyendo el notorio caso de una gran cantidad de alcaldes y funcionarios municipales que están siendo investigados, hay una estimación que las pérdidas por corrupción podrían superar los 250.000 millones de dólares de pesos anuales. Cerca de 240 millones de US dólares. Cifras, según un estudio de la consultora Imaginación, enfocado en la corrupción que afecta a los municipios, registra un monto de 205.000 millones de dólares. 49 municipios de 346 está bajo investigación por mal uso de recursos públicos. Entre los alcaldes involucrados aparecen, en Maipú, Katy Barriga, 31.000 millones de dólares, en San Fernando, Luis B. Guart y Juan Pablo Molina, año 2021, 27.000 millones de dólares. Vitacura Raúl Torrealba, 23.000 millones de dólares de pesos, y con esto una lista de cerca de 100 personas involucradas. Asimismo, según este estudio,
El tipo de delito investigado o formalizado de mayor ocurrencia a menor son fraude al fisco, malversación de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, negociación incompatible, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y eso que aquí no se ha incluido el bullado caso que afectó directamente a la administración de Gabriel Boric, convenio fundaciones, que afectó al Ministerio de Vivienda, con un monto de defraudación de 14.000 millones de dólares. Lo repetiremos, se estima que cada año, las pérdidas por corrupción ascenderían a los 250.000 millones de pesos, cerca del 0.7% de PIB. Esta suma es lamentable y preocupantemente, va aumentando año tras año, sin que se pueda observar una disminución de estos delitos y malas prácticas que tanto daño hacen. Los delitos de este jinete del apocalipsis de la corrupción erosionan la credibilidad en la autoridad, dificultan la eficiencia y la calidad de las gestiones administrativas en un sinnúmero de proyectos, desde temas tan básicos y vitales como acceso a la salud, obras civiles, mejoramiento de infraestructura pública y vivienda, etc. Perjudican justamente a todos los civiles, a cada uno de los chilenos, ya que el dinero que se roba o se desvía de fondos y recursos es para invertirlo en mejorar las condiciones y calidad de vida de todos los ciudadanos. Aumento severo del crimen / crisis de seguridad. El aumento severo del crimen es nuestro segundo, deshumanizador, cruel y terrible jinete del apocalipsis. Los delitos violentos como el asesinato, sicariato y secuestro están en alza ya desde hace una década. El problema se arrastra y se agudiza persistentemente a través de varios gobiernos de distintos colores políticos y lamentablemente revela la propia ineficacia y falta de profesionalismo y aptitudes de quienes gobiernan y gobernaron. Ya que somos de la opinión que el aumento de delincuentes y criminales es la peligrosa consecuencia de malos gobiernos. Aunque en nombre de lo razonable, no podemos sentar en el banquillo de los inculpados al actual gobierno de turno, aunque son los responsables políticos por la seguridad del país, pero aún así, sin perjuicio de lo anterior, se les puede criticar abierta y públicamente las incapacidades a la hora de abordar el tema de la crisis de seguridad. Sobre todo, al impresentable desempeño del Poder Judicial a la hora de revisar la notoria, absurda y sospechosa tolerancia que aplica en los dictámenes de sentencias, en el caso de dejar libres a miles de delincuentes y criminales en serie que vuelven a reincidir en bucle una y otra vez, quedando, para una gran vergüenza nacional y absurdo el desempeño del Poder Judicial, dando la fea imagen ante miles de víctimas y de toda la opinión pública de ser, las fiscalías, una parodia judicial donde el profesionalismo y la aplicación de criterio quedan al debe y con esto lo peor, se pierde el respeto y el temor. Los criminales ante este ambiente de falta de castigo o condena penal y de indolencia y permisividad legal tienen más incentivos, envalentonamiento y atrevimiento desafiante para cometer delitos cada vez más graves y violentos. Cifras, para tener una mejor comprensión. Revisemos los duros datos cuantitativos. Según el séptimo informe del Observatorio de Narcotráfico de la Fiscalía Nacional, detalla que cerca de 852 bandas criminales operan en Chile y muchas de ellas están compitiendo por controlar las cárceles, negocio que consiste en obtener millonarios ingresos de la extorsión de cientos de internos al interior de un penal, esto en las cárceles, sumado al dominio y control de calles y a las ciudades, considerando asimismo las disputas territoriales a nivel país que consiste en exigencia de pagos a diferentes bandas por vender drogas, robar, etc. Una de las repercusiones son los constantes enfrentamientos y choques armados entre bandas enemigas que convierten las calles en un riesgoso y peligroso escenario, muy similar o igual a una zona de guerra. Según el informe de homicidios del Ministerio del Interior publicado en abril de este año, la tasa registrada en 2023 fue 6,3 víctimas de homicidios consumados cada 100.000 habitantes. Mientras que en 2022 la tasa fue de 6,7 víctimas cada 100.000 habitantes. Esto significa una disminución de 82 víctimas. De 1.330 registradas en 2022 a 1.248 víctimas registradas en 2023. Pero también hay que observar que la cifra de delitos violentos en el año 2023 sería la más alta en 9 años. Asterisco como dato actualizado, a fines de agosto de este año, 2024, se han cometido 8 homicidios en 3 días en Santiago. Ha habido un fuerte rebrote de casos de homicidios específicamente en la comuna de La Pintana, La Vega Central, Independencia, Pudahuel y Cerrillos. También ha habido casos de asesinatos en las regiones. Según estos datos, considerando las próximas fiestas patrias, se vaticina una oscura y riesgosa tendencia al alza en este tipo de crímenes violentos. Los entendidos y especialistas en seguridad nos advierten, si no se aborda eficazmente, si no se neutraliza a este deshumanizador,
cruel y terrible jinete del apocalipsis del aumento severo del crimen, podría llevar a una crisis de seguridad más grave que socave la estabilidad social y económica del país. Inmigración ilegal. La inmigración ilegal es el tercer perjudicial y terrible jinete del apocalipsis social chileno. Cada año entran de forma ilegal miles de inmigrantes, muchos de ellos con prontuario delictivo. Muchos vienen cumpliendo órdenes de sus jefes que forman organizaciones de crimen organizado y de tráfico de drogas, etc. Asimismo, muchos de estos inmigrantes vienen a trabajar en su oficio, que es el comercio ambulante. Esto significa, según su situación de precariedad económica y de sus costumbres, dedicarse al comercio irregular como ambulantes, quienes llenan las calles de las ciudades deteriorando los normales desarrollos de negocios establecidos, convirtiéndose en parte de un nuevo problema, que estaba relativamente controlado por las alcaldías y la policía. Un factor de conflicto social para la nación que los recibe y los refugia, obstaculizando el tránsito de los peatones, causando la fea imagen de un país sin orden y tercermundista, de desorden en las avenidas y lugares públicos de los centros urbanos. Es evidente que esto implica la pérdida de seguridad y de paz ciudadana, cuando grupos de ambulantes se enfrentan a muerte por territorios de venta y asimismo por venta ilegal y malas condiciones de alimentos preparados y de fármacos en plena vía pública, entre muchas irregularidades e inconvenientes. Cifras: según datos de PDI y el Observatorio de Migración Responsable, entre 2022 y 2023, hay en país 88418 inmigrantes ilegales, aunque esa cifra puede acercarse a los 100.000. Muchos inmigrantes irregulares están asociados con actividades delictivas o no cumplen con las normas de integración social. Aunque el gobierno ha intentado manejar esta situación con políticas migratorias más estrictas, estos esfuerzos resultan infructuosos y no dan los resultados esperados. Asimismo, se presenta una notoria omisión de deportaciones por parte del gobierno de Gabriel Boric, aún de peligrosos delincuentes identificados. Aumento de ocupaciones irregulares o tomas. Nuestro cuarto, y último, sinvergüenza y terrible jinete del apocalipsis social de Chile es el de la ocupación irregular o tomas. En este punto, muchos me criticarán de caer en un extremismo prejuicioso por calificarlo de un terrible jinete del apocalipsis, pero permítanme dar mi interpretación de cómo se manifiesta en estos últimos años la práctica de las tomas, y de explicar por qué lo veo como peligro y riesgo para la tranquilidad y la paz de los vecinos y de la ciudadanía. También nos daremos cuenta porque en los sectores más exclusivos, estos campamentos son erradicados por operativos de fuerzas policiales en muy pocos días u horas, a diferencia de sectores más populares donde la instalación o construcción de tomas es más permisiva, y esto hace que aumenten estos asentamientos informales en ciertas comunas. En el siglo pasado, las tomas estaban revestidas del idealismo de izquierda que apuntaba a una lucha social de distribuir la riqueza del Estado para todos. Esto se podía comprender de parte de los que tienen menos y de las escasas opciones de compra de una vivienda, pero actualmente el Estado cuenta con planes a alta escala de subsidio de vivienda. Algunos pueden pensar que tomarse un terreno baldío, e incluso plazas públicas, y edificios y fábricas abandonadas y construir allí su vivienda, no es ningún delito y tampoco implica un riesgo para la sociedad. Pero lo que se ha visto en los últimos 5 años es una perjudicial favelización de las tomas, una perversión de los fines idealistas de distribución de un terreno para un pobre, modesto y esforzado trabajador y su familia. Una perversión que consiste: muchas de estas tomas llegan a ser administradas e instrumentalizadas por bandas de delincuentes tanto de inmigrantes como nacionales, de ser convertidas estas tomas en feudos para la trata de personas, sobre todo inmigrantes, el secuestro, el acopio y almacenamiento de drogas y sustancias ilícitas y de artículos robados, incluyendo aparcamiento y custodia de vehículos robados, si hasta se han encontrado, como lo dan a conocer las notas de prensa, tomas o campamentos con burdeles, casinos y negocios instalados operando en la ilegalidad e informalidad. Anteriormente escribimos un artículo acerca de cómo las casas de tortura del crimen organizado aparecieron 40 años después de las casas de tortura de la dictadura en los años 1980 *. Cuando percibimos que el aumento de los campamentos es un peligro, los que me darán la razón no serán precisamente los ingenuos burócratas intelectuales a sueldo que dicen saber de estos problemas y que trabajan para el gobierno y las ONGs, no, sino, precisamente los miles de vecinos que viven a orillas de estos, quienes experimentan día a día el alto riesgo, tomas que en algunos casos son grandes poblaciones con cientos de viviendas de diferente tipo de construcción incluyendo rucos. Vecinos que tienen que padecer el aumento de delincuencia doméstica y del crimen, y de pérdida de plusvalía y desvalorización de sus viviendas o bien raíz.
Esto es un efecto notoriamente negativo, genera problemas no solo de seguridad y salubridad, sino también de tensión social y política, ya que los asentamientos irregulares se enfrentan con los planes de urbanización y desarrollo del gobierno. Asimismo, el aumento progresivo de ocupaciones irregulares arruina las gestiones y aspiraciones de sustentabilidad relacionada a los ordenamientos de los planes reguladores. Estas, por carecer de agua potable y servicio higiénico, son focos de enfermedades y presentan riesgo aún a sus propios ocupantes de estar en condiciones de alto riesgo en incidencia de incendios. Como justamente sucedió a principios de año en el mega incendio Viña del Mar Quilpué con un centenar de víctimas fatales. También de inundaciones en caso de estar emplazadas en cauces de ríos, etc. Cifras, según datos del Ministerio de Vivienda, 2023, alcanza los 1.290 tomas y en aumento. Con cerca de 250.000 personas viviendo allí, inmigrantes y nacionales. Y de no aplicar medidas más restrictivas y rigurosas en este ámbito, la tendencia se presentaría en aumento progresivo. Y se espera que de aquí al 2030 aumente a 25%. 4 jinetes y una resolución integral. A todos los lectores que han llegado hasta este punto. Suponemos, por lo que hemos expresado, tanto como una desagradable sorpresa y dura actualización y constatación de la realidad que padece nuestro país, se habrán llevado. Esto, no solo por las apreciaciones cualitativas sino también, en lo cuantitativo, por las feas e indignantes cifras reales aquí presentadas. Algunos pueden concluir que la situación del país no tiene remedio y que el gran daño y destrucción que más bien es una autodestrucción civil y política del país es segura. Sin embargo, lo que sugerimos y proponemos aquí, son acciones concertadas integrales y totales. Una verdadera y eficiente estrategia en contra de la crisis de seguridad debe tener como objetivo a estos 4 jinetes: corrupción política y gubernamental, aumento severo del crimen o criminalización de la sociedad, inmigración nociva ilegal y campamentización o aumento de ocupaciones irregulares. Se deben implementar sin dilaciones ni procrastinaciones, leyes y decretos inteligentes y firmes, medidas y operaciones que estén dirigidas a la eliminación, erradicación y liberación del pueblo y toda la sociedad de estas amenazas, sin dejar que ninguna de estas amenazas continúe aumentando. Estos terribles jinetes de apocalipsis social chileno 2024. En cierta medida son interdependientes y están relacionados entre sí. Como una oscura red o una especie de rizoma que carcome y destruye a la ciudadanía. Lo podemos ver claramente y día tras día en todo lo que acontece, en multitud de casos. Por ejemplo, la corrupción política y la incapacidad y la falta y vacío de la autoridad, favorece la instalación de tomas donde se posicionaran bandas de crimen organizado, ya sea de nacionales o de inmigrantes ilegales o mixtas, para realizar sus actividades delictivas que tanto daño hacen a los ciudadanos. Por ejemplo, cientos de casos de secuestros y asesinatos y de lesionados por robo con violencia, entre muchas variables. Las autoridades deben proteger a la ciudadanía, no permitir que los devoren y que los eliminen. Aquellos indeseables que usan la cobarde violencia de las armas y de las amenazas y de la incomodidad de usar bienes de todos como la vía pública en convertirla en territorio de conflicto donde se producen choques armados, balaceras y tiroteos frecuentes y a plena luz del día. Los chilenos, la amplia mayoría, somos gente decente y de esfuerzo y no podemos aceptar que venga gente ajena e indecente y deshonesta a causar violencia y problemas. Tampoco se puede pactar, y si el gobierno lo hace estaría cometiendo una gravísima falta, con los desalmados, bárbaros y cobardes que abusan de la insolencia de las armas para expoliar y asaltar a la ciudadanía. No pedimos tanto como un plan Bukele antidelincuencia, que acaso sería lo ideal, sino acaso sería interesante desde el gobierno precisas y potentes campañas mediáticas para desincentivar las conductas delictuales, en los medios masivos como lo es la televisión, para que aquellos que andan en malos pasos se planteen un arrepentimiento y una recapacitación de sus acciones. Asimismo, en lo judicial pedimos una revisión profunda de las sentencias con el propósito de desvincular a los cientos de malos jueces que están ejerciendo. Con esto también se pide un aumento del tiempo de condenas efectivas de los tipos crímenes y delitos que van en aumento. Estos terribles y desafiantes jinetes del apocalipsis que irrumpen con su atemorizante y psicópata cabalgata en la sociedad chilena, parecen inderrotables o insolubles, pero sugerimos aquí que la identificación de estas amenazas y consideración y concientización pública de este problema ya es algo importante y revelador, y de su enfrentamiento total e integral de forma complementaria resultaría sin duda una acción que logre los resultados esperados. Esto debería ser fácil y muchos países han tenido éxito, siempre cuando apliquemos la voluntad, algo de inteligencia y usemos la tecnología que está disponible. Todo esto, porque, sí, soñamos y queremos vivir en un país de verdad y desarrollado que sea un ejemplo de sociedad y de cultura para todas las naciones.
Debemos los chilenos estar convencidos que merecemos de una vez y por todas, vivir bien y en paz en nuestro propio Chile. Debemos aprender, recapacitar y corregir las desviaciones de las dolorosas lecciones que son los síntomas de la crisis para superarla y ser una mejor sociedad. En nuestro propio pedacito de cielo, porque no hay otro igual y que tanto nos ha costado habitar, construir y forjar. Nuestro, como dice la popular tonada, Chile lindo como un sol. Fuentes. Informe de homicidios. IDE igual a 23352. Estudio de la consultora Imaginación. Datos de inmigración, abril de 2024.